Luciana Girardi, psicóloga y con trayectoria en el acompañamiento a víctimas de delitos contra la integridad sexual, para que nos cuente cómo está la situación en Río Cuarto y qué se puede hacer en el momento de tener que llevar adelante una denuncia. Luciana, se conoció ayer, en estos días, la denuncia que hizo una actriz contra Juan D'Artés. Esta mujer habla de lo difícil que es poder hablar, de las situaciones de vergüenza, de lo que tiene que atravesar una mujer al momento de poder llevar adelante una denuncia. Vos que venís trabajando el tema hace muchísimos años, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué tal? Buenos días. Y lo que pasa es que, digamos, la situación traumática que vive la víctima en una situación de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual, desde el nombre de que tiene la justicia, implica toda la cuestión que tiene que ver con el impacto psicológico que genera, ¿no? Si bien esto de la viralización, de los relatos, que de alguna manera ayuda a concientizar o a ayudar a que otras personas hablen también del tema, y la pregunta que se hace por la general la sociedad es ¿por qué hablaron ahora o por qué esperan tanto tiempo? Es tan traumática la situación que vive una víctima de abuso sexual que se generan muchos mecanismos psicológicos que eso impiden la posibilidad hasta incluso a veces de recordar la situación vivida. Eso a su vez cuando es niño o es adolescente, que tiene mucha mayor vulnerabilidad psicológica porque está atravesado la cuestión del poder. Quienes hacen este tipo de hechos, lo primero que se tiene que entender de alguna manera es que lo pueden hacer porque hay una situación de asimetría y una situación de poder, ya sea en este caso lo que ha sido público ayer o en estos días en las redes, que tiene que ver con la posición de poder de trabajo, de ser como de alguna manera un jefe desde algún lugar, frente a una niña, ¿sí?, de 16 años, y eso también ocurre en los ámbitos familiares, es decir, el adulto tiene una situación de poder y de asimetría ante la víctima. Por lo tanto, eso paraliza, ¿sí?, bloquea la posibilidad de si me van a creer, si no me van a creer, de entender también la situación que están viviendo. Hay muchos niños muy pequeños que a veces visualizan esto, que es algo displacentero, que es algo que no lo quieren volver a repetir, pero tampoco comprenden en realidad lo que están viviendo. Eso que genera mecanismos de disociación, de bloqueo emocional, de represión, a veces de olvido, y que al tiempo empiezan a recordar situaciones que han vivido. ¿Qué rol tienen los adultos en el tema de la prevención de los abusos? Bien. El rol de los adultos, que es muy bueno esto que vos planteas, Magdalena, en la prevención, ¿sí?, es la posibilidad de ir construyendo desde pequeños herramientas y estrategias que los niños tienen que empezar a aprender de que el peligro o que su cuerpo es propio o que la situación en la cual pueden estar viviendo de vulnerabilidad es buscar referentes adultos que sean confiables. Es decir, cuando un niño puede confiar de su mamá, que puede confiar del docente, de algún adulto que esté responsable alrededor de su niñez, es más fácil que los niños puedan hablar. El tema es cuando eso se debilita, cuando esto sigue habiendo prejuicios sociales en donde a veces la situación del abuso sexual está asociada a situaciones solamente de pobreza o de hacinamiento o de que esto no me va a pasar a mí o que pasa en otro lugar. Bueno, las redes sociales, que hoy es un síntoma de la época que todo lo expresamos a través de lo virtual y viralizamos, que de alguna manera tiene algo positivo, al menos desde mi opinión profesional y de mi experiencia, tiene algo positivo porque es una herramienta y un canal de comunicación para decir lo que me pasa y que eso se puede de alguna manera transmitir. ¿Para qué? Para lograr una justicia o para también habilitar a otro a que pueda contar o que pueda significar que lo que está viviendo es una situación de abuso. De hecho, disculpa que te interrumpí, pero lo que pasó en este caso es que las redes sociales hace 2 días están prendidas a fuego de un montón de gente que se anima a hablar y gente que dice, bueno, yo viví una situación similar cuando era chica, o lo recuerda o lo puede poner en palabras, y que pregunta, ¿qué hago ahora? Sí, ¿qué hacer ahora, no? Es decir, también esto viene la parte negativa que a veces no se conoce, se desconoce, porque también hay una cuestión patriarcal y machista de decir, pero hablo ahora, ¿y qué habrá pasado ahora que hable? Bueno, no todas las personas tienen que conocer los mecanismos psicológicos que funcionan ante una situación de esto, ¿sí? De hecho, tampoco debemos conocer tampoco toda la cuestión judicial. Pero campañas de prevención acentuadas en una información totalmente correcta de estas situaciones, como por ejemplo, a dónde denunciar. Es decir, todas las comisarías, cualquier comisaría del barrio, de cualquier lugar del país de Argentina, están habilitados a tomar una denuncia. Las fiscalías de turno, ¿sí?, que a veces en el interior
Se dificulta a veces un poquito más esta cuestión de que no tenemos fiscalías específicas de delitos contra la integridad sexual, no tenemos unidades judiciales específicas. ¿Y a qué nos referimos con específico? De personal especializado para comprender y entender y saber qué decir y qué escuchar de la persona que viene a pedirnos una ayuda desde la justicia. O sea, en Río Cuarto hay unidades trabajando, pero multifuero. No hay nada especializado, por ejemplo, en los delitos contra la integridad sexual. No, desde la justicia tenemos las fiscalías generales y hay un equipo técnico que es multifuero, es decir, todo lo que ingresa desde las cuestiones penales hasta incluso civiles también, actúa este equipo técnico profesional de tribunales que es de la justicia. Y después las fiscalías también son multifueros, o sea, que reciben todo lo que sea denuncia, ya sea homicidio, robo y hasta delitos sexuales. Y las unidades judiciales, que existen 2 en la ciudad de Río Cuarto, también son multifueros. Es decir, que también esto de lo que vos me preguntas, Magdalena, ¿qué hago? O sea, ¿dónde ir? A veces van y a veces no encuentran la respuesta, porque el policía o la persona que recibe la denuncia, o que recibe la persona, que a veces ni siquiera recibe la denuncia, dan mensajes erróneos, es decir, y no puedes denunciar porque pasó hace mucho tiempo, y no, y ya no te van a creer, o prejuicios, ¿sí que estabas haciendo? Todo ese tipo de cosas que no tienen que estar puestas en ese discurso del personal que va a atender a la víctima. De hecho, tenemos en la actualidad una modificación del Código Penal, que es la Ley Piazza, que los hechos de abuso sexual no prescriben. Es decir, que en un momento era, a partir de la mayoría de edad de la víctima, se contaban 10 años para poder hacer la denuncia. Hoy en día uno puede emitir la denuncia por más que hayan pasado 10 o 20 años. Claro que sí es importante también informar que el procedimiento judicial no puede ser el mismo de una denuncia que yo la realizo de un hecho que pasó ayer o el mes pasado o hace un año que hace 20 años. Y ahí es donde actuamos mucho los psicólogos. Es decir, ¿cuál es nuestro aporte que podemos realizar para que esas situaciones realmente puedan encontrar una respuesta en la justicia, más allá que también ya encuentren una respuesta social? Positiva en muchos casos, pero también sigue siendo negativa. Para cerrar la nota, Luciana, ¿por qué le dirías a la gente que nos está mirando en este momento que se anime a denunciar un caso de abuso sexual? Que se anime a denunciar siempre y cuando puedan estar de alguna manera acompañadas desde algún lugar, ¿sí? Fundamentalmente, porque la víctima de abuso sexual vive una situación de tanta vulnerabilidad que a veces exponerse sin un encuadre de contención, ya sea familiar, social, asistencial, judicial, puede revictimizar y puede causar un daño mayor también. Eso no impide, ni tampoco no es que no estoy de acuerdo de que denuncien, todo lo contrario, es poder hablar y poder hablar cuando puedan y no ser juzgada que lo hablaron realmente cuando pudieron, cuando se sintieron fortalecidos, cuando no aguantaron más, posiblemente también, o cuando pudieron significar y darse cuenta que lo que vivieron en algún momento, que después trajo consecuencias a lo largo de su vida, ya sea personales, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de sujeto, ¿no? De persona, que a veces no se pasan por depresiones, intentos de suicidio, los niños empiezan a tener síntomas y buscamos y no pasa nada, y lo que pasaba era muy interior, ¿sí? Y había muchos temores, no me van a creer, mi mamá me va a retar, las personas no van a creer, esto que yo escuchaba a veces en los comentarios, ¿no? de la gente que escribe y que dice, pero no habré querido fama, digamos, hay un menor de edad y un mayor de edad. O sea, el mayor de edad también tiene una responsabilidad como adulto de poner un freno y decir que no, hasta incluso cuando un menor de edad puede, o una adolescente puede insinuar alguna situación por desconocimiento, por esto de la cuestión de que no tienen miedo los adolescentes, de que a mí no me va a pasar, o que esto es un juego, que esto no va a pasar. La responsabilidad es del adulto. Pero bueno, seguimos atravesados por un discurso de poder y muy patriarcal, que hasta incluso las propias mujeres repetimos eso y empezamos a juzgar, pero no habrá sido, que a lo mejor no entra en juego en lo traumático de que habrá sido o no habrá sido. El adulto era responsable y sabe muy bien que con un niño no se puede. Clarísimo, entonces muchísimas gracias, Luciana, y bueno, y compartimos entonces con ustedes una visión más local de lo que sucede en Río Cuarto y de lo que se puede hacer ante algún delito de abuso contra la integridad sexual.